Bienvenidos al podcast de la Oficina Nacional de Investigación Económica. El día de hoy hablaremos sobre nuestro último estudio de cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la demanda laboral, utilizando más de 100 millones de trabajos publicados en una de las plataformas en línea más grandes de China. Investigación llevada a cabo junto con 2 investigadores internacionales. Con ellos le damos la bienvenida a Jonathan, quien nos dará a conocer las fuentes de los datos de investigación. Gracias por la invitación, Laura. Como usted mismo lo menciona, se utilizaron las plataformas con mayor índice de datos de empleos provenientes del servicio de contratación en China. Más la principal fuente de antecedentes COVID-19, que es la plataforma en línea más grande dirigida por la comunidad de profesionales médicos chinos, donde se publican en tiempo real los datos epidemiológicos de este, tanto para cada ciudad china como para cada país o región extranjera. Se recopilaron anuncios de trabajo publicados desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de abril del 2020, logrando identificar características básicas del trabajo, que incluían la ubicación, el número de vacantes, cierta información de las firmas, el tamaño y la clase de industria a la cual se postulaba. Bueno, para aclarar más esto, se recopilaron cerca de 20 millones de anuncios de empleo, con 104.9 millones de vacantes publicadas por cerca de más de 700.000 firmas durante nuestro periodo de muestra, además de agregar las vacantes de empleo postnivel a nivel de ciudad-semana, que es la unidad de nuestro análisis. La muestra de datos cubre 334 ciudades, 122 semanas estudiadas, por lo tanto tenemos 40.414 observaciones. Bueno, pero a todos nos surge una cuestión sobre los métodos. Cuéntanos sobre ello. Claro, Laura. Por supuesto, nuestros métodos del estudio de impacto de COVID-19 es mediante la creación de empleo estimado en la siguiente ecuación. Se está midiendo la variable dependiente, que es la cantidad de trabajos que se ofrece, más las otras variables que son independientes, que tratan de ver la variación en esas ofertas de trabajo. Dentro de esas variables, las que tienen son el número de casos confirmados de COVID-19 en la ciudad. Son casos positivos. Se analiza el número de ofertas laborales. Se comparan el número de casos que se han tenido durante ese periodo en las ciudades y en las otras ciudades, más las variables políticas ponderadas por el comercio en fines de importación y exportación en China, más otras variables que son las políticas comerciales, si se han implementado restricciones para este, y las variables de tiempo, haciendo énfasis al calendario lunar chino. Perfecto, ahora, ¿cuáles son esos resultados de la investigación? Un placer tenerte con nosotros, Ana. Bueno, Laura, primero que todo, muchas gracias por invitarnos a tu programa el día de hoy. Continuando con lo que veníamos hablando en cuanto a metodología y a la recolección de los datos y uso de los mismos, pues tenemos que hablar de los resultados que se obtuvieron, ¿no? Encontramos aquí principalmente que el número de trabajos que se ofrecen en el mercado laboral tienen una relación inversa con el número de casos que se hallan de COVID-19. Entonces también encontramos que bueno, esto es una relación inversa, pero los shocks, los impactos que se encuentran en dos etapas, en dos escenarios. La primera de ellas es cuando tenemos el epicentro del virus acá en China, y ya después cuando el virus se riega en el mundo y por ende se ve transmitido a través de las cadenas de suministro. Ok, y en cuestión económica, ¿cuál es el efecto? Podemos darnos cuenta que este virus tuvo un impacto gigantesco en nuestra economía. Entonces, pues vámonos directamente a las cifras. En términos generales, las pérdidas que se obtuvieron en trabajo comparadas con el año anterior previo al virus en el mismo periodo del calendario lunar, se encuentra que hubo una caída del 89% en la oferta de empleos. Por otro lado, podemos evidenciar la relación inversa que les contaba hace un momento. Si hay un incremento de un 1% en los casos aquí en el país, vamos a evidenciar que hay un decrecimiento en la oferta laboral de un 0.18%. Y ya finalmente, en cuanto a la cadena de suministro, podemos encontrar que, como les decía, como nuestro país está basado más que todo en las exportaciones, este efecto es el que más va a tener repercusiones en nuestro país. Entonces, los efectos de la disminución de las exportaciones van a tener una magnitud más grande y más afectación de la que lo tienen las importaciones. Y esto lo tenemos que tener en cuenta más que todo por las políticas extranjeras que se dieron después de que se regó el virus por todo el mundo. Y de la mano con ello vamos a tener
a las empresas comercializadoras, a todos los agentes aduaneros que se encargan pues del comercio internacional, del comercio extranjero, ya que estas no solo se vieron, todo este tipo de intermediarios no se vieron afectados solo por las políticas extranjeras, sino cuando empezó el shock aquí, se vieron impactados por ambos flujos. Muchas gracias, Ana. Con ello terminamos este espacio concluyendo que a través de la cadena de suministro global, los casos de COVID-19 y en particular las políticas de control de pandemias de gobiernos extranjeros redujeron la creación de nuevos empleos en China. Asimismo, ponemos en consideración la importancia de la cooperación global en la lucha contra la pandemia y la propagación del nuevo coronavirus, pues las recuperaciones en otros países servirán como una fuerza que sacará al resto del mundo de la recesión. No olvides seguirnos y nos vemos en un próximo episodio.